Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Eduardo, pues este es el sexto episodio que grabamos juntos, lo cual significa que alrededor de un 10% del contenido de este podcast ha sido logrado gracias a tu participación activa en este espacio. Ya estamos a poco más de un mes de celebrar el segundo cumpleaños de Angularidades, así que muchísimas gracias por continuar ofreciendo tu apoyo a mantener relevante este proyecto desde aquella época que hoy luce tan lejana, donde Angular 16 con el modelo incipiente de Signals era la noticia del momento. Así que Sí. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio que va a desentramar un poco lo que permite desarrollar todo el modelo de reactividad moderna de Angular. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Siempre encantado de participar aquí en Angularidades. Considero que es un proyecto increíble y que pues ojalá siga muchos años más. Que estos sean los primeros dos de muchos años. Gracias. Y bueno, antes de entrarle a lleno al grafo de señales o signal graph, o como mejor no resulte pronunciarlo en español durante esta conversación, permíteme presentarte ante quienes aún no te han visto en alguno de los episodios que hemos grabado, incluyendo los de la miniserie de entrevistas técnicas. Eres de Monterrey, México, eres ingeniero de software, coorganizador del GDG, es decir, el Google Developer Groups de Monterrey, y del Angular Community Meetup Global. Eres Ionic Developer Expert, NX Certified Expert. Además, eres parte del equipo de NG Champions de NGConf y para cerrar la introducción con broche de oro, también formas parte del programa de Google Developer Experts en la categoría de Angular. Sí. Recién salidito del horno ese. Apenas creo que ya voy a cumplir un mes y medio. Pues, Eduardo, ¿por qué estamos hablando de Signal Graph hoy? ¿Qué es lo que está pasando con Angular moderno, con todo este sistema nuevo de reactividad? Pues realmente es un cambio y un avance enorme que está haciendo todo el equipo de Angular para pues buscar hacer más rápido el framework, para buscar mejorar los tiempos de respuesta, cómo Angular mantiene un registro de cuáles son los componentes que están cambiando y poder de manera más rápida y sencilla actualizar el DOM o tu aplicación en base a, pues, a este grafo donde cada uno está relacionado y puedes identificar exactamente qué es lo que está actualizándose. Y ahora con estos avances desde Angular 16 que empezaron con Signals, ya al fin se está viendo el camino para decirle adiós a Son.js y mejorar el performance. Porque una de las cosas que React o Vue, principalmente los desarrolladores de React, lo que comentaban, no, Angular es muy lento, es lentísimo, y siempre era esa crítica constante hacia el performance de Angular, que ahora realmente con las nuevas herramientas de reactividad, pues el nuevo modelo de reactividad que maneja Angular, ya se está diciendo adiós a esa percepción de lentitud que tenía el framework. Exacto, y hay muchas variables, muchos parámetros también que influyen en que la aplicación cargue lenta o vaya un poco más rápido en dependencia de cuáles sean los requerimientos del sistema, obviamente, pero el modelo subyacente, es decir, los internals dedicados a si qué tan eficiente y preciso es la sincronización entre el estado y la vista, es uno de los parámetros como tal que definen que una aplicación de Angular realmente tenga el rendimiento requerido tanto por nosotros como los desarrolladores, como los usuarios finales que están acostumbrados a aplicaciones que se mueven y que son interactivas a una velocidad básicamente en un pestañeo. Sí. Y con relación a esto del Signal Graph, realmente es el núcleo de esa arquitectura que permite sincronizar tanto, sí, como habíamos mencionado anteriormente, el estado de la aplicación, el estado de ese componente que es parte de todo un sistema que permite impactar directamente cómo es que la vista se representa o se renderea automáticamente sin
tener que ir sobre una serie de patches que estaban ocurriendo en el Document Object Model, es decir, el árbol como tal de nodos y después posteriormente de representación de la aplicación. Y hoy en día tiene un nivel de rendimiento que es súper comparable a cualquier otra de las aplicaciones típicas que normalmente se desarrollan como single page applications, lo que Sí, permite a Angular actualizar solamente lo necesario en lugar de recorrer todo el árbol de componentes, y mientras más gigantesco fuese ese árbol de componentes, más costoso era todo este proceso. Esto mejora también la experiencia del desarrollador, no solamente la experiencia del usuario, porque es mucha menos cantidad de código que uno tiene que estar poniendo, menos chequeo constantemente, porque definir una variable versus ir a definir una señal, sino un signal, requiere más cantidad de lógica añadida que normalmente teníamos que estar marcando para chequeo y estar definiendo para que ese modelo de reactividad previo que tuviera un rendimiento esperado para las expectativas como tal de los usuarios y de los clientes de las aplicaciones que uno desarrolla. sí. Entonces, ¿qué problema desde tu punto de vista es el que busca resolver el nuevo problema, es decir, el nuevo modelo reactivo? ¿Cómo es que lucía la reactividad en Angular antes de Signal? Dado que has mencionado el tema de Zone.js para poder interceptar operaciones asíncronas y marcar la declaración para revisión completa con el Change Detector Reference que existía previamente. Pues para poder responder la primera pregunta, tendríamos que irnos primero a la segunda. ¿Cómo era la reactividad en Angular antes de que existiera o que se definiera esto, todo este tema de signals y del nuevo modelo de reactividad? Angular pues necesitaba una manera de saber qué componentes o tú en tu DOM o en la aplicación lo que se ve visualmente, el árbol de componentes que a final de cuentas es con el que interactúa el usuario e internamente cómo mantener actualizadas todas las variables o si cambias un input en la página, que internamente Angular sepa que se está cambiando. Entonces lo que se hizo para Angular desde la versión 2 es integrar una librería que se llama Zone.js, que realmente esta librería lo que hace es parchar los eventos y funciones del navegador, las web APIs, a excepción de async y await, que no hay manera de Zone.js de hacer un parche, bueno, o sea, ¿cómo parcha Zone.js? Hace lo que comúnmente se llama como monkey patching, que realmente es toma la función, la, bueno, la pone dentro de otra función y antes o después de mandar llamar la función original, hace algún tema adicional como el hacer un change detection o mark for changes o hace un flag para que sepa Angular que ese componente necesita un cambio. ¿Qué pasaba antes? Pues realmente el modelo de cómo hacía la detección de cambios era que Angular estaba recorriendo en cada ciclo de detección, recorría todos los nodos de componentes. ¿A qué me refiero? O sea, todos los componentes se pueden representar como un árbol de dependencias en donde está un nodo raíz, que es el principal, y de ahí salen todos los demás componentes que tiene tu aplicación. Y pues si es una aplicación pequeña, pues son 5, 10, 15, 20 componentes, pero en aplicaciones más grandes, pues imagina, tienes decenas de miles o cientos de miles de componentes y es un árbol enorme. ¿Y qué pasa? Que Angular cada vez que había un ciclo de cambios tenía que estar revisando uno por uno a ver cuáles seguían iguales y cuáles no. Entonces, ¿qué pasa con eso? En las aplicaciones pequeñas, pues realmente no es tanto el impacto porque pues recorrer 20 componentes pues es rápido, 50, 100 inclusive, pero ya cuando tienes aplicaciones muy grandes o con mucha interacción de parte del usuario, ahí ya se vuelve una carga pesada porque tienes que revisar uno por uno todo lo que, si hay o no hay cambio. Aunque no hubiera cambio, había que revisarlo. Bueno, adicional que con Zone.js hacías el parche y eso ya agregaba un overhead o una carga adicional para esa detección de cambios. Con RxJS y el modelo de la estrategia on push de detección de cambios, lo que buscaba era determinar una parte del nodo
pero como quiera hacía un change detection de arriba hacia abajo. Entonces, seguía siendo una búsqueda, pues no tan óptima, porque si había un cambio, tenía como quiera que revisar todos los nodos padre o ancestros de donde estaba el cambio. Y para responder la pregunta de qué busca resolver, es poder tener una detección precisa de qué componente o qué parte exactamente está teniendo un cambio y poder únicamente actualizar sobre ese nodo. Y uno puede caer en la falacia esta de criticar muy fácilmente la manera en la que Song.js funcionaba, pero estamos hablando de tecnología del año 2016, Sí, en un mundo, en una industria donde todo cambia tan rápidamente. Y hay un video que yo recuerdo con mucho cariño de cuando el equipo de Angular introdujo las oportunidades de monkey patching que ofrecía Sun.js para poder definir esos contextos de ejecución dentro de vistas. Ojo, vista en Angular se refiere no a la UI completa, sino a las unidades estas, no diría indivisibles, pero a las unidades pequeñas que permiten dividir una plantilla de un componente en diferentes subsecciones y es lo que facilita hoy en día todo el proceso de vistas diferidas, con el nuevo control flow también. Si lo que uno está creando son pequeñas vistas que permiten interoperar con todo, con toda la arquitectura de componentes como tal en Angular de una manera mucho más precisa y permite ese fine grain que bien mencionabas. Y hay un video que narra, creo que se expuso en un NGConf, si más no recuerdo, de hace 10 años, uno de los primeros que salieron, que explica el proceso de detección de cambios y sistemas automatizados que permitía, que todavía permite Sun.js si lo incluyes como dependencia de la aplicación. Y es algo que en aquella época era totalmente adecuada desde el punto de vista técnico, pero arquitecturas inspiradas en técnicas modernas de framework como Solid.js, pero adaptadas a modelo de Angular, han permitido garantizar compatibilidad con todo este mecanismo de señales, utilizando ese nuevo patrón y garantizar una estabilidad en el framework sin tener que estar dependiendo de soluciones externas, sino integrando todo eso dentro de los internos del framework. sí, es como dicen, hicimos lo que podíamos con lo que teníamos, con la tecnología que teníamos en ese momento. Exacto. Y bueno, ¿qué es exactamente el Signal Graph? Hay algunos hints ahí relacionados con la estructura interna y este tipo de dato que permite representar diferentes nodos y conexiones entre ellos. Pero, ¿cómo más bien definirías técnicamente en el entorno, en el contexto de Angular? ¿Qué cosa es ese grafo de señales? Pues, o sea, realmente sería, o para llamarlo de una manera más, no exactamente sencilla, pero como más fácil de relacionar, sería como una red, bueno, a lo mejor no es tan sencillo como una red neuronal o algo así, es puntos y cada punto cómo está relacionado con otro. O sea, por ejemplo, tú creas un signal y todo se basa en la parte de cómo es este modelo de reactividad de es producer y consumer, que sería como un creador o productor y un consumidor o un listener, alguien que está escuchando los cambios. Entonces, cuando tú creas un signal, ese signal se vuelve un productor porque puede generar cambios o manda avisos de que hay algún cambio y el signal graph es una representación que Angular tiene para saber esa relación entre productores y consumidores. Entonces, de manera que si tú creas 30 signals y creas otros 20 computed signals y creas, no sé, otros 10 linked signals, Angular internamente tiene una relación como un mapa de, bueno, si este es un signal, cuáles son los que están directamente ligados. Por ejemplo, un computed es un nodo, un consumidor que está ligado directamente a un productor. De esa manera, Angular sabe exactamente
si un productor emite un nuevo valor, quiénes son los que están escuchando por nuevos valores. Entonces es una manera Exacto. de tener todo ligado de manera interna para que Angular o sea, este nos puede servir a nosotros como developers al momento de hacer un debugging para ver esa relación y si algún cambio no está reflejándose correctamente, podemos identificar por dónde van los valores, pero principalmente esto es para que Angular pueda aplicar esa reactividad fina y saber exactamente dónde están los cambios. Exacto, y a nivel Nintendo, cuando uno declara en la lógica un componente o un servicio, una señal o un computer, una señal, es decir, una señal computada, una señal enlazada o cualquier otro tipo de signals que puedan ser interpretados internamente como un nodo, Angular crea en memoria un tipo de dato correspondiente a un nodo reactivo que permite hacer que cuando, si sumarizando lo que mencionaste, que cuando un nuevo productor cambie, Angular recorra el grafo a través de las diferentes aristas que conectan nodos en esa estructura de datos hacia los consumidores para reejecutar solamente lo necesario. Y eso es lo que da el toque de optimización y de alto nivel de performance, de rendimiento en la aplicación, dado que uno no tiene que estar todo el tiempo esperando a que un framework haga un barrido total de cuáles fueron los diferentes componentes, subcomponentes, si los elementos de cada parte de la aplicación que pueden o no haber cambiado. Si no han cambiado es sencillamente computación por gusto que se hizo ahí en el navegador y por consiguiente en detrimento, especialmente en aplicaciones bastante complejas o que tengan una cantidad de ramificaciones y de componentes anidados, puede sufrir si uno emplea soluciones que no sean modernas como el nuevo sistema reactivo. Sí, es correcto. Entonces vamos a explorar un poco acerca de qué es lo que hace Angular cuando lee una señal en una plantilla o en un computer, o en un resource, en un effect. ¿Qué es lo que sucede cuando Angular activa, así cómo es que activa ese sistema de rastreo de dependencias de Signal Graph? Pues realmente los signals es algo que nada más tiene un solo valor, es síncrono, o sea, tiene un valor o no tiene un valor, no hay ese tema de la sincronidad, entonces siempre tiene bueno, tiene un valor aunque sea undefined. ¿Qué hace Angular cuando tú lees una plantilla? Lo que pasa internamente es que si tú haces esa referencia a la lectura de un signal, Angular tiene como un tracking de si ya has leído o no has leído ese valor. O sea, por ejemplo, en el caso de un signal, obtienes directamente el valor de ese objeto y lo representa. Si nos vamos a un computed, si es la primera vez que se está leyendo este computed, Angular lo que hace es corre la función que tienes tú en tu computed, genera el valor y lo manda a la plantilla. Si tú en una segunda, tercera N lectura pides ese dato, Angular lo que hace es revisar si no ha habido un nuevo valor de tus productores, entonces Angular te sigue regresando ese mismo valor. O sea, a final de cuentas, los computed son funciones puras en las que para tal entrada siempre es la misma salida. Entonces, si tú no cambias nada en tus entradas, Angular ya sabe que ese valor es el mismo y lo regresa tal cual. Entonces, ahorra ese tiempo de cálculo del valor para cualquier template, o sea, para cualquier unidad de vista o cualquier lectura en la que tú estés haciendo. ¿En qué impacta esto? Que si tú tienes un computed que se basa de, no sé, que necesita 15 signals de entradas, si no hay ningún cambio en esos 15 signals de entradas y tú ese computed lo lees en 50, 100 partes de tu aplicación, Angular no tiene que calcular esas 150 veces el valor de tu computed y simplemente lo regresa de manera más rápida porque ya tiene el valor. Y de la misma manera que los pipes
puros utilizan esa técnica de caching que se llama en computación memoization, ¿no? Pero que se Memoization, sí. puede traducir en español como memorización. Ojo, que no es lo mismo que memorización. Si le quitas la R es como normalmente se debería mencionar, decir ese concepto, esa técnica, y garantiza lo que estás escribiendo. Si no hay ningún cambio asociado, devuelve el mismo valor de una caché y no tienes que recomputar y sobre cada uno de los elementos que produjeron ese valor originalmente, sino que guardas ahí en memoria para poder extenderle después en un futuro a cualquier otro consumidor en caso de que no haya cambiado cuál es el valor persistente hasta que no lo sea más, hasta que uno de las señales dependientes cambie y reejecute, es decir, haga ese llamamiento a poder ir sobre la función computada, es decir, a ir sobre la lógica, a procesar cuál era la función que uno definió ahí originalmente, y lo mismo aplica para otro tipo de señales que tienen esta capacidad de tener señales enlazadas. Y quiero mencionar ahí también que hay, sí, el proceso que ocurre cuando Angular lee una señal en una plantilla o en una señal enlazada, por ejemplo, en un computer. Angular pasa por tres pasos clave. Está lo primero, que entra dentro de lo que se llama contexto reactivo, que es cuando se ejecuta un effect o ese pequeño código en una vista que contiene una llamada o una señal, o cualquier otro nodo que pueda depender de señales. Y durante esa ejecución, cualquier lectura de una señal que estuvo previamente mencionada, anotada en esa vista o en ese computer, es interceptada por el runtime de Angular o sea, en tiempo como tal de ejecución. Después viene lo que se llama registro de la dependencia, que es cuando una señal es leída en ese contexto reactivo. Angular la registra como una dependencia del nodo reactivo actual, ya sea la vista o el computer que se esté ejecutando. Y esto significa que el nodo consumido queda, vamos a decirle, bounded, como enlazado a la señal productora. Esto se guarda internamente como una arista, es decir, utilizando la terminología como tal de grafos, entre nodos productores, nodos reactivos productores y los nodos reactivos consumidores en el grafo de reactividad. Valga la redundancia porque estamos hablando de todo reactivamente. Y Angular utiliza este mecanismo optimizado similar al patrón de subscriber de RxJS, pero mucho más ligero y sin necesidad de colecciones de listeners explícitos como en el caso de esa dependencia. Y lo más importante, de que no dependemos de nada. Si podemos lograr este tipo de reactividad sin dependencias de terceros, lo cual simplifica muchísimo nuestra vida como desarrolladores y también la vida del equipo principal de Angular, para no tener que estar dependiendo de soluciones externas. Y lo mejor, sin suscripciones. O sea, lo mejor es que no tenemos que estar manejando las suscripciones, ni hacer un destroy, ni unsubscribe, o como ahora digo, que agregaron para facilitarnos el take until destroy, que es un operador de RxJS, pero ya no tenemos que preocuparnos por estar dejando suscripciones ahí en memoria. Y bueno, y después viene el tercer paso, que es el que habías mencionado previamente, el de la notificación y actualización en el futuro. Es decir, cuando se cambia el valor de la señal utilizando un set, un update o un recurso que esté haciendo todo, es decir, disparando nuevos valores para esa señal dependiente. Angular programa la reejecución del nodo consumidor, por ejemplo, el computer o ese fragmento de la vista, de una manera muy precisa, es decir, a lo que viene el término de fine grain nuevamente, y sin tocar el resto del árbol de componentes. Sí, y lo mejor es que si tú agregas un computed, Angular crea esa arista, como mencionas, directamente del nodo productor del que estás basando ese nuevo consumidor, ese computed. Exacto. A eso es lo que se le llama
tracking dentro de los internos del mecanismo este de reactividad moderna del framework. Cuando se habla de que algo quede rastreado en el grafo, el signal graph, se refiere a eso específicamente, a esa sucesión de pasos que permiten localizar y saber exactamente, precisamente cuál lógica de computer, de FEG o de link signals o cuál vista debe actualizarse en función de un cambio de señales. Correcto. Y Eduardo, ¿cómo es que podemos entonces visualizar o, es decir, entender a través de algún sistema que nos permita renderizar la composición de todo este grafo reactivo de una aplicación? ¿Qué existe? ¿Qué tecnología podemos emplear para ello? Pues podemos utilizar el Angular DevTools, que, bueno, es una extensión para Edge o para Chrome, en el que al momento de cargar la aplicación podemos ver ese grafo de cómo está todo, vaya, todas tus signals y cómo están interactuando una con la otra. Entonces, de esa manera podemos ver de manera rápida y sencilla cómo está conectado todo dentro de nuestra aplicación en Angular. Eso es algo que podemos hacer desde Angular 17, pero la 18, ahora también en la 20, el DevTools incluye un soporte bastante sólido para poder inspeccionar gráficamente la reactividad basada en signals. Inclusive, digo, Y no es de este tema, pero ya metieron que pudieras los server-side rendering, los componentes o los defer, también que los puedas ver a través de, pues, de esta extensión. Entonces, pues simplificando un poquito más el trabajo para nosotros, los developers. Chato, una de las cosas que más me ha gustado de Angular 20 es que uno puede percibir el nivel de integración que tiene el framework directamente con el DevTools dentro del perfilador, dentro del profiler de DevTools, para saber exactamente qué partes de la aplicación se ejecutaron durante un ciclo de sincronización, lo cual ayuda a confirmar que solo se actualicen las vistas necesarias y no algo que no se requiera con la aplicación, dado que se esté utilizando Son.js o todavía no se haya saltado para la nueva mecánica que permite toda la sincronización, el change detection, como es que se le llamaba anteriormente, del framework. Y basado en lo que ofrece hoy en día con Angular 20, ese Angular DevTools, es decir, está la visualización del grafo de dependencias para ver cómo están conectadas esas diferentes señales y las vistas de componentes para entender qué cosa depende de qué dentro de la aplicación de una manera muy visual y dar un seguimiento en tiempo real de cuándo es que una señal cambia sin tener que estar utilizando effects para generar console logs o usar un debugger. Puede que uno todavía prefiera emplear ese tipo El de console log. táctica. Exactamente, Sí, console log, definitivamente con un effect. Pero utilizar esta herramienta para ver directamente qué partes del grafo se ven afectadas y qué componentes se marcan para renderizar es súper poderoso. Realmente sí. les recomiendo a todos que una vez hayan migrado o ya lo, ¿sabes? Estén casi listos para hacerlo de una manera progresiva, utilizando los esquemáticos para poder pasar, transicionar los componentes hacia Signal Components, es decir, que tengan los inputs, los queries, como parte de ese mecanismo, ese engranaje de signals, utilicen el Angular DevTools para poder monitorear cambios, para poder optimizar mucho mejor la aplicación y poder garantizar de que no estén sobreutilizando el sistema de señales en una manera que pueda causar malas prácticas en una aplicación, poniendo en Signal cosas que no necesariamente deberían ser parte de Signals. ¿Qué otras malas prácticas o antipatrones has visto a lo largo de tu proceso de experimentación con Signals desde la versión 17? Bueno, pues una es como mencionas, o sea, el saber determinar qué debe de ser un signal y qué no. O sea, hay, uno de los errores principales es, bueno, ya, ya salió signals, vamos a convertir todo a signals.
y entonces estás agregando, aunque realmente está optimizado el grafo de signals para pues llevar ese registro preciso, pues tampoco se trata de hacer un polluting o no sé exactamente cuál sería la traducción en español, o sea, como llenar pues, Contaminando. de basura o no sé. Sí, o sea, porque si te pones a crear absolutamente todas las constantes, todos los valores, todas las propiedades, todo lo que pudiera ser un boolean o un string dentro de tus funciones y los creas como signals, realmente estás agregando nodos a tu grafo que no los vas a necesitar porque realmente no requieren esta reactividad. O sea, son, no sé, a lo mejor tienes un método que necesitas 5 variables internas y listo, pero si tú las creas como signals, esas variables pasan al grafo y probablemente ahí se queden y ya no tienen razón de ser. Y aunque esta reactividad evita en la detección de cambios que se estén leyendo, como quiera es valores en memoria que estás almacenando en un grafo que a final de cuentas que si son 5 o 10 no hay tanto problema, pero cuando va creciendo tu aplicación o es una aplicación muy grande, pues dejar en memoria tanto Signal que no se está utilizando, pues va a tener repercusiones en el uso de la memoria para tu aplicación. Ujú. Otro error es querer convertir todo, no las variables, pero sino querer manejar todo con signals. O sea, signals es para valores síncronos. Hay un tweet de Ben Lesh, el creador de RxJS, que me gusta mucho, que él da como ciertas pautas para qué usar signals, como para state management, para valores que ya sabes que están definidos o no. Bueno, pero es algo que puede o no puede estar. Y usar RxJS para temas asíncronos, llamadas a API o valores que no sean algo que sepas que puede cambiar. Ese es un error, querer reemplazar absolutamente todo con signals, porque a final de cuentas RxJS, aunque hay una discusión ahí si lo quieren, si se va a hacer opcional, si se va a eliminar del Angular Core o cómo va a estar esta interacción con RxJS, a final de cuentas tiene su función de ser y su razón de existir y de ser utilizado todavía. Entonces el querer usar signals y effects para llamadas API o temas así, no es lo recomendable, a pesar de que se están haciendo trabajos para poder manejar este tema de asincronía con signals como el resource o el RX resource, que a final de cuentas hacer más fácil al desarrollador este tema de la interoperabilidad, porque a final de cuentas, antes de que existiera esto, tú podías hacer con tu observable o tu signal y crear tu pipe de RxJS para una llamada asíncrona a una API, lo convertías y pasaba a ser un tu signal. Tenías que ahí tener ciertos, ¿cómo se dice?, consideraciones, facilidades que nos da el equipo de Angular para no tener que ver toda esa interoperabilidad y de manera más sencilla ya poder conectar observables con tus signals. Entonces, no es eliminar RxJS, tiene sus casos de uso y es una colaboración entre eso. O sea, una mala práctica es querer usar signals para todo. Yo tengo una regla que es no utilizar signals en propiedades de clase o en variables dentro de una función, a no ser que uno necesite propagar estados reactivos que necesitan reflejarse en la interfaz gráfica o propagar cambios como parte de un, ¿sabe? De un manejo de estado, de un data state management que uno quiera producir utilizando el grafo de señales. De lo contrario, lo que estamos haciendo es llenando el grafo necesariamente de nodos y forzando la aplicación incluso a nosotros mismos, a tener que estar llegando a la sintaxis a un nivel de complejidad totalmente innecesaria. Y lo que mencionabas acerca de la eliminación de la RxJS, todavía Angular, si el núcleo como tal de Angular depende fuertemente de RxJS, especialmente en todo el manejo del routing, en los formularios que ya vamos a ver, no tan pronto el deprecation de Reactive Forms, que depende
de RxJS, pero al menos si nosotros en las dependencias directas que uno tiene del proyecto, si uno no depende de RxJS porque uno no necesita hacer manejos de flujos asincrónicos complejos y emplear, por ejemplo, debouncings y otro tipo de técnicas que hoy en día son bien complejos de implementar directamente a través de la lógica de la Signals API. Si uno no necesita eso en el proyecto, realmente uno puede quitar a RxJS de las dependencias y tener a Angular que lo esté trayendo como parte del sistema del árbol de dependencias de la aplicación, pero no directamente uno reflejarlo ahí. Si ese es el caso, bienvenido. Igual bienvenida a la eliminación de Zone.js en caso de que uno quiera pasar completamente a proveer Zoneless, que es el nuevo mecanismo de sincronización de la aplicación. Y con relación a OnPush, que también habías mencionado anteriormente, ¿cuál es el estado actual de la utilización de esa estrategia de Change Detection? Ojo, todavía se le llama Change Detection, pero realmente el equipo está tratando la terminología nueva de sincronización que define mucho mejor de qué manera ocurren esta serie de propagaciones a través de los internos, pero ¿cómo queda un push en todo esto con Signals? Sí, pues la idea, como mencionas, pues es cambiar esa terminología y el cómo definimos los componentes, pero la recomendación hasta el momento es mantener los componentes como on push, también por el tema de si utilizas observables o RxJS. Entonces, aunque Signals, lo que está ahí directamente, bueno, con esta reactividad fina, ya no usa esos métodos de change detection, pues legacy, por llamarlos así, o los previos. Como quiera, hay otras partes de Angular que siguen funcionando con este tema de change detection. Entonces, sobre el default o el on push, la recomendación es dejar tus componentes con on push y usarlo más que, bueno, ir progresivamente reemplazando todo hasta que ya únicamente manejes signals. Pero como mencionas, pues como la parte del router, como la parte de Angular Forms, todavía utiliza esta parte de RxJS y observables, sigue siendo la recomendación de mantener on push, aunque utilices signals en tus componentes. Uno de mis mayores deseos siempre ha sido tener un push como el default de Change Detection Strategy, pero desafortunadamente, producto de problemas de compatibilidad, Con no se librerías. puede hacer por bibliotecas de Angular, es decir, Angular Libraries y otras dependencias que pueden ser profundamente impactadas de una manera negativa si eso ocurre a la hora de permitir el rastreo utilizando, es decir, todo lo que tiene que ver con Zone.js, etcétera. Pero la combinación ideal es optimizar aún más la sincronización utilizando un push, porque eso permite que propiedades de clase y otros elementos del componente en sí se integre perfectamente con Signal porque los cambios esos se activan solamente donde la vista esté utilizándolos. Es decir, Sí, y cuando uno los marque como dependencia. Porque sí, para marcarlo para chequeos, etcétera, porque si no, está uno causando detrimentos innecesarios en el rendimiento de la aplicación y teniendo el default de Change Detection Strategy en vez de on push, lo que puede hacer es no poder ver ser un poco más de milisegundos adicionales de tiempo de interactividad y otras métricas que nosotros podemos utilizar como los Core Web Vitals afectados si no vamos por toda una serie de pasos necesarios para poder optimizar la aplicación a un mayor nivel. ¿Y cuál es la relación, ya casi al terminar, de Signal Graph con otras características de lo que se llama Angular moderno? ¿Cómo es que Signal Graph hace posible, por ejemplo, el modo zoneless en la aplicación, que sin signals eso hubiera sido bastante engorroso de poder lograr? pues realmente como ya tenemos un modelo de productor consumidor y Angular ya puede saber exactamente quién es el que está generando un nuevo valor
y cuáles son los nodos que necesitan actualizarse o refrescarse, ya no tenemos que pasar por ese ciclo. O bueno, más bien, Zone.js lo que hacía era como barría, bueno, parchaba todos los eventos, el click, el hover, todos los eventos del Web API y otros eventos adicionales. Hay un demo que una vez hice donde si no se ejecuta ese change detection correctamente con Zone.js y cambias un valor, no se refleja en el UI hasta, no sé, que le das un clic en cualquier otra parte, porque se cambia el valor, pero no está ejecutándose dentro de Zone.js. Entonces Angular no detecta ese cambio, pero cuando tú le das clic a cualquier parte de la pantalla, Zone.js ya parchó ese clic. Que Entonces se propaga el corre, modeling ajá, del vuelve a evento. correr el change detection. Entonces Zone.js lo que hacía era indicarle a Angular, oye, hay un cambio aquí, algo pasó. No sé si hay cambio, no sé si se cambió el valor, si es el mismo, si es uno nuevo, pero algo pasó aquí, entonces revísalo. O sea, checa que haya algún nuevo valor o no. Y cuando se trata de revisar, Eso, revisa ajá, todo el es onboarding revisar, sí. completo de componentes hacia abajo. Y Y on si push, estás tocando el pues componente raíz, limita, bueno, ajá, revisa la aplicación entera. sí. Ujú. Y ahora lo que haces es al reemplazar Zone.js, ya como podemos saber exactamente qué productor generó el nuevo valor y qué consumidores necesitan ese nuevo valor, ya no hay que ellos mismos, cuando el productor genera un nuevo valor, hace ese detect for changes para que Angular sepa que en ese productor todos los nodos ligados necesitan un nuevo valor y ya no hay que recorrer. Es como si fueras casa por casa en una colonia, en una vecindad, preguntando, oye, ¿necesitas esto? No. Ah, ok. Pero ya fuiste y tocaste la puerta, aunque te digan que no. Entonces, eso consume recursos y ya ahora con este nuevo modelo de reactividad, ya sabes, bueno, es como cuando vas en el avión y picas el botón para que vayan a el de la aeromoza. Entonces le Ujú. picas y ya saben exactamente cuál es el asiento en el que hay que ir. No van asiento por asiento, necesitas algo, necesitas algo, necesitas algo. Simplemente van directo a quien lo necesita. Entonces, algo así sería este nuevo modelo de reactividad, que ya no necesitas revisar todo tu árbol para ver si hay algún cambio y actualizarlo. Muy buena analogía esa. Y lo Sí. otro es la compatibilidad con el nuevo API de Resources, que funciona directamente encima del Signal Graph, pues cuando cambia el parámetro que alimenta un recurso, así que Cambia. generalmente es Ujú. el Signals, Angular lo detecta, vuelve a ejecutar la lógica de carga de ese recurso. Sí, Y al final el recurso es como un proveedor que nos permite quitarnos de encima todas las complejidades derivadas de la reactividad si continuásemos utilizando el HTTP client directamente en vez de utilizar, por ejemplo, esa abstracción de resources que, como mencionaste anteriormente, se llama HTTP Resource, que es un syntactic sugar, es decir, el azúcar sintáctica que eso. permite directamente sobre qué es lo que realmente necesito para poder obtener y leer datos de un recurso en específico que generalmente es accesible a través de un URL. Y ahí, digo, agregando, adicional de que es un syntactic sugar que agrega el equipo de Angular, siento que que otro motivo es, digo, sabemos que Angular siempre ha sido un framework opinionado en el que busca estandarizar la mayor cantidad de cosas posibles para que pues los proyectos sean muy similares. Creo que otro de los motivos, y a lo mejor y ya lo dijeron, no sé si lo comentaron en algún issue de GitHub o en algún RFC, pero me parece que es una manera de estandarizar, porque antes de esto, pues tenías que crear tus propios effects, o sea, effect ligado a algún signal, y pues en un effect es una función y poner, puedes hacer anti-patterns más No es fácil. pura, puede tener side effects Ajá, sí es un side completamente. effect, pero puedes, pues a final de cuentas es una función y tú le puedes meter ahí 20 cosas que a lo mejor no es tan necesario y que puede impactar el performance. Porque aunque sea Signal algo muy sencillo, si tú creas 30 effects y están mal optimizados y tienes una función enorme dentro de tus 30 effects, pues se va a hacer el performance horrible de tu aplicación. Ujú. Exacto.
Y bueno, Eduardo, hemos cubierto bastante con relación a lo de Signal Graph. Así que, ¿hay alguna otra cosa que sientas que se nos haya quedado por mencionar durante la conversación? Pues creo que los inputs, que ahora, bueno, el input y el output pasan de ser decoradores, ahora pasan a ser también signals. Entonces, tus componentes que tienen una relación padre-hijo, que necesiten entradas y salidas, pues ya es, en lugar de usar el decorador del input, ya es una función que crea un signal que está ligado y cuando hay un cambio, pues ese también se refleja en tus componentes. Y un output que buscaron estandarizar, porque antes cuando creabas el decorador con output, creabas tu variable y tenía que ser un event ref de un valor. Entonces cambiaba un poquito cómo era leído a diferencia de un input. Entonces ahora ya es un output y la ventaja es que los puedes crear como required o como opcionales. Entonces ya también vas haciendo un poco esa parte del el Angular Language Service, Ujú. revisar tu template y decirte, oye, aquí dice que este es obligatorio y no lo estás incluyendo. Cosa que no era posible o bueno, se manejaba de manera distinta con los decoradores. Exacto, y ahora que está estandarizado bajo una misma sintaxis y el output, a pesar de no ser una señal, utiliza la misma sintaxis Un punto esta set, ajá. con paréntesis de función y utilizando también sí, el pseudoconstructor este de required que permite orientarlo hacia un requerimiento o no como tal Y del los puedes componente. Así que el tipar, componente ajá. falla si en caso de que esté nulo el valor. Sí. Y sigue siendo un punto emit, pero ya es un signal internamente que manda un nuevo valor. Exacto. Pues la continuación de esto sería un episodio acerca de resources, sí, de recursos, y otro relacionado con lo que vendría a partir de Angular 21 con el Signal Forms a modo Ok. experimental, que pues continúa sufriendo una serie de cambios adicionales en el Surface API, incluso en la parte como tal interna de los mecanismos que lo permiten, pero sí, la convergencia de una serie de características, incluyendo eso, los template driven forms y los reactive forms, y de otras partes del framework hacia signals, utilizando el grafo reactivo como la capa que permite que eso tenga operabilidad y cada uno de esos nodos se puedan intercomunicar entre sí, es definitivamente algo que digno de explorar en un futuro. Así que muchísimas gracias a nuevo, Eduardo, por participar en este episodio y nos vemos próximamente. No, al contrario, Alejandro, muchas gracias. Muy contento de estar aquí participando bueno, con ustedes. Contigo, Alejandro, Gracias, con angularidades. Muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego, Eduardo. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.